bien, mis amados, yo quisiera invitarles que abran conmigo la Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a ubicarnos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos ustedes. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, escuchen: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Oremos un momento. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y rogamos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, esta noche, Señor, tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, prepara nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra conciencia, Señor, para que la palabra corra entre nosotros esta noche y sea glorificada. Y esa palabra, como espada de dos filos, penetre en todos los oyentes hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas mismas, como lo dice la Escritura. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, acabamos de leer un pasaje del cual ya no nos acordamos qué dice. Muchas palabras menciona Pablo en ese texto, pero a través de este pasaje que acabo de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado el conocimiento de su voluntad. Levante su mano conmigo y diga: el conocimiento de su voluntad. Ese es el mensaje de esta noche. Se llama el conocimiento de su voluntad. Y voy a comenzar de esta manera, mis amados, escuchen. Dijo un predicador: fuera de la voluntad de Dios no hay éxito, y dentro de la voluntad de Dios no hay fracaso. Voy a repetir esa frase: fuera de la voluntad de Dios no hay éxito, y dentro de la voluntad de Dios no hay fracaso. Eso significa, mis amados, que cuando seguimos la voluntad de nuestro Creador, del Señor, nunca vamos a fracasar.
aunque muchas veces comencemos perdiéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque la voluntad de Dios nos pasa por desiertos, por escasez, por enfermedad, por dificultades, con un propósito, por supuesto. Y aunque pasemos por esos valles, aún así nunca fracasaremos mientras caminemos alineados a la voluntad de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que siguieron a toda costa la voluntad del Señor. Un ejemplo típico, común, de alguien que siguió la voluntad del Señor es Abraham. Los que conocen la historia de Abraham saben por la Biblia que Abraham dejó su tierra y su parentela y salió hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. En otras palabras, Abraham decidió hacer una cosa: seguir al Dios que se le había revelado, obedecer su voluntad, caminar según la dirección que el Señor le entregara. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, en esa dirección, mis amados, en esa voluntad, la Escritura enseña que Abraham fue bendecido, que Abraham fue próspero, que el Señor respaldó a Abraham, que todo lo que Abraham emprendió dio resultado. ¿Por qué? Porque Abraham caminaba en la voluntad del Señor. Un día, el sobrino de Abraham, ¿quién? El sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, se acercó a su tío y le dijo: tío, contigo me he enriquecido. Nuestras ovejas han aumentado, nuestro ganado se ha multiplicado y nuestros pastores, los tuyos y los míos, hoy están peleando por territorio, porque en el espacio que tenemos no caben ni tus ovejas ni las mías. ¿Qué vamos a hacer? Y Abraham, con sabiduría, le dijo a su sobrino: emprende tu camino, alza tu mirada y hacia donde tú vayas, yo iré al lado opuesto. Si tú tomas a mano derecha, yo me iré a mano izquierda, y viceversa. Y Abraham permite que Lot alce su mirada y escoja para dónde se va a ir. Y Lot, aprovechando la ventaja, alza su mirada y observa el desierto, los cactus del desierto, las piedras, arena. Pero luego mira hacia otra dirección y comienza a observar llanuras, pastos verdes, arroyos, bosques y hectáreas de bosques. Por lo cual Lot ya tiene una decisión tomada. Es fácil. Tío, ya sé hacia dónde voy. Voy a la llanura, a las hectáreas de bosques, a los arroyos. Allá quiero establecer mi hogar. La historia dice que Lot se va hacia esa llanura y termina viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Dónde? Todavía hay gente que dice Sodoma y Gorropla. Termina viviendo en Sodoma y Gomorra. Y la historia, ya algunos la saben, termina Lot perdiéndolo todo. Mientras que Abraham termina yéndose hacia el desierto, hacia geográficamente una tierra llena de cactus, llena de rocas, llena de arena. Y lo curioso es que la Biblia enseña que Dios prosperó y enriqueció a Abraham. Ahora, ¿por qué? Porque Abraham caminaba dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios, mis amados, no hay fracaso. Abraham fue bendecido en términos espirituales, conoció al Dios verdadero. En términos económicos, fue realmente un terrateniente de la época. En términos sociales, en términos familiares, tuvo un hijo cuando su esposa era estéril, porque andaba en la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede prosperar alguien en el desierto? ¿Cómo puede enriquecerse y aumentar sus ganados? Mire, las ovejas de Abraham comían arena y daban leche en polvo. No hay otra explicación.
¿Qué comen las ovejas en un desierto? Tiene que ser tierra. Y la leche sale en polvo. Ahí surgió la leche en polvo. La leche en polvo es bíblica, pastor. No. Pero el punto es que Abraham se rindió a seguir la voluntad de Dios. Y en esa voluntad nunca encontró el fracaso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, pensando en la voluntad de Dios, en el texto que leímos encontramos al apóstol Pablo escribiéndole una carta a la iglesia de la ciudad de Colosas. Se le dicen los colosenses. Y en esta carta Pablo comienza ahí de entrada, en el primer capítulo, manifestando gratitud a Dios por la iglesia que los colosenses eran en un principio. Y Pablo comienza a decir: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué, Pablo? Dice Pablo: porque ustedes están firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Ustedes tienen amor por los santos, por los creyentes. Y ustedes permanecen en la esperanza que tienen del reino de los cielos. Tres pilares fundamentales del cristianismo: permanecen en la fe, aman a los santos y están firmes en la esperanza. Dice Pablo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tres fundamentos esenciales del cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. La iglesia de Colosas permanecía firme en la fe en Cristo, amaba a los santos y estaba en la esperanza del reino de los cielos. Y cuando Pablo mandó a un hermano que servía con él en el ministerio, se llamaba Epafras. Los que están por ahí en embarazo, ahí tienen nombres para que vayan anotando. Epafras. Epafras fue a la ciudad de Colosas. De hecho, se cree que Epafras llevó la carta de Pablo, porque Pablo la escribe desde la cárcel. Y cuando Epafras regresa donde Pablo, Epafras le da un reporte a Pablo acerca del amor que los creyentes de Colosa tienen, no solo por los hermanos en la fe, sino por Pablo mismo, por Timoteo y por todos los que sirven en el reino de Dios. Y eso alegra a Pablo. Por eso Pablo escribe en la carta: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, por vuestra fe, por vuestro amor, por vuestra esperanza. Eso vemos en este texto que hemos leído. Un gesto de gratitud a Dios por la iglesia de Colosas. Pero no solo esto. Con el gesto de gratitud también encontramos en este texto una petición que Pablo le hace a Dios por la iglesia. Y quisiera invitarles que presten mucha atención, porque quiero concentrarme en esta petición. El versículo 9 nos expresa la petición que Pablo hace a Dios por la iglesia. Y ese versículo 9 dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Escuchen, y de pedir. Ojo que está la petición. ¿De pedir qué? De pedir que seáis llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la petición que Pablo hace por los colosenses. Pablo intercede por la iglesia de Colosas. Y en la oración Pablo le pide a Dios que todos los creyentes de la iglesia de los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pastor, ¿qué es eso?
que es ser lleno del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, otras versiones las traducen estas palabras de la siguiente manera: pedimos que tengan pleno conocimiento de la voluntad de Dios y que puedan comprender con sabiduría espiritual su voluntad. ¿Qué significa eso? Mire, lo que está diciendo Pablo es que la inteligencia y la sabiduría espiritual es lograr comprender lo que yo conozco de la voluntad de Dios. Y voy a explicarme. Hay gente que conoce cuál es la voluntad de Dios, que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero no la comprende, no la entiende. Y como no la entiende, no la pone en práctica, porque tú pones en práctica lo que comprendes. Lo que no comprendes, aunque lo conozcas, lo dejas ahí quietecito. Por ejemplo, levanten la mano. Este ejercicio lo hemos hecho en algunas ocasiones. ¿Cuántos conocen, saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Levanten la mano, ¿cuántos conocen eso? En la iglesia hay muchos creyentes que saben, conocen esa palabra, pero aún no la comprenden, no la entienden. Y como no la entienden, les da lo mismo 8 que 80. En otras palabras, son amigos del mundo. Y se los encuentra usted en una esquina con una cerveza y un cigarro en la mano, y ellos mismos te predican: no, pastor, es que yo sé. La Biblia dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Yo sé muy bien eso. Lo sabes, pero no lo has comprendido. Porque el día que lo comprendas, mira, el día que Dios abra tus entendederas, que llaman, que te abra las entendederas y tú comprendas lo que está escrito, ese día tú dices: renuncio al mundo, porque ya no solo lo sé, ahora lo comprendo. Y eso, mis amados, es inteligencia y sabiduría espiritual. Te lo voy a poner de otra manera. Una persona con inteligencia y sabiduría espiritual es una persona que comprende lo que conoce y lo pone en la práctica. Eso es sabiduría e inteligencia espiritual. De manera que si tú conoces la palabra del Señor, pero no pones en práctica nada, mírame acá, en ti no hay sabiduría ni inteligencia espiritual. No la hay. No la hay. Que lo contrario a inteligencia sería para nosotros. ¿Qué sería lo contrario a inteligencia? Alguien lo quisiera decir, pero le da pena. Alguien lo tiene ahí en la punta de la lengua. Lo contrario a inteligencia. Alguien está que dice burrada, torpeza. Vamos a ponerle otros términos: necedad, insensatez, brutos. Si alguien conoce la escritura y dice eso que dice la Biblia es verdad, pero no pone en práctica nada, en esa persona no hay inteligencia y sabiduría espiritual. No la hay. Esa persona es, perdónenme en esto, simple, torpe, insensata, porque conoce una verdad, pero no la pone en práctica. Es que no la ha comprendido, es que no la entiende. ¿Están conmigo? Díganme amén. Ahora, Pablo dice: pedimos por ustedes, colosenses, para que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, que ustedes conozcan cuál es la voluntad del Señor y puedan entregarse a ella, puedan ponerla en práctica, puedan abrazarla. ¿Cuál? La voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo tenía tanta necesidad de que los colosenses fueran llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué esta petición no la expresa Pablo en otras iglesias? Eso tiene que ver con el trasfondo histórico, con lo que estaba pasando en la época. Y mis amados, para el momento en que se escribió esta carta, años 62 a 63 después de Cristo, época del emperador Nerón de Roma, uno de los emperadores más despiadados y dementes de la historia. Respiraba odio contra los cristianos.
En ese momento, la iglesia de Colosas estaba sufriendo un problema. ¿Cuál? A la iglesia se estaban introduciendo falsos maestros. Digan conmigo, falsos maestros. Y esos maestros estaban enseñando por lo menos dos doctrinas. Uno, que las tradiciones griegas, entre ellas la filosofía, iban a fortalecer y a dotar de sabiduría a los cristianos para soportar la tentación. Así que era importante escuchar el evangelio, pero también abrirse a las filosofías y doctrinas griegas. Eso estaban enseñando algunos maestros en Colosas. Pero por otro lado, habían otros maestros que estaban enseñando la adoración a los ángeles y al mundo de los espíritus. Eso estaban enseñando. Porque con la adoración, con la apertura al mundo de los espíritus, los creyentes iban a ser fortalecidos para llevar de buena manera su vida cristiana. Así que no solo estaban promoviendo la adoración a Cristo, sino también escuchen este término que existe, la veneración a espíritus y a ángeles. Eso pasaba con la iglesia de Colosas. Por eso en la carta a los colosenses hay expresiones como: vosotros estáis completos en Cristo. Qué palabras tan sabias, tan bonitas. Pablo viene a decir: mire, ustedes no necesitan nada más, ni ángeles, ni santos, ni espíritus. Vosotros estáis completos en Cristo. En Cristo lo tienen todo, absolutamente todo. Por eso era la necesidad de Pablo en oración pedirle a Dios: Señor, llena a estos creyentes del conocimiento de tu voluntad. ¿Para qué? Para que no se dejen convencer. Porque el problema no era solo las falsas doctrinas. Mis amados, el problema es que algunos creyentes de la iglesia estaban siendo seducidos, estaban siendo convencidos a adorar ángeles, a adorar espíritus, a adoptar las filosofías griegas. Se estaban desviando. Y mis amados, yo creo que esta palabra, que fue escrita en el primer siglo, sigue siendo pertinente para el siglo XXI. Sigue siendo necesaria para la iglesia de hoy. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué, pastor? Mis amados, porque hoy también existen falsos maestros. Hoy también existen falsas doctrinas que infiltran la iglesia y que de manera indirecta muchos creyentes comenzamos a adoptar, desviándonos de la sana palabra o de la sana doctrina del Señor. Digan conmigo: ay, ay, ay. Mira que está solo, yo le dije, dígale, yo le dije. Es así. Es así, mis amados. Mire, conocí el caso de una iglesia que construyeron a la entrada un marco. Y ese marco lo ungieron y lo llamaban dimensión espiritual. El propósito del marco era que todo el mundo tenía que cruzar el marco, tenía que cruzar la dimensión espiritual. ¿Para qué? Para que quedaran afuera los espíritus malignos que persiguieran a la persona. Y los indoctos y neófitos dicen: amén, qué bendición. Y Pedro, ¿por qué no hizo eso con la iglesia? Y Juan, ¿por qué no estableció ese marco? Y Pablo, ¿por qué no construyó esa dimensión? ¿Qué es eso, mis amados? En una iglesia como esa no puede entrar Jesús. Primero, porque Jesús no lo sigue ningún espíritu maligno, antes le huyen. Ustedes no necesitan requisarlo.
Y segundo, porque qué vergüenza uno poner a Jesús a que pase por ahí. ¿Qué dirá el Señor Jesús? Oiga, pero yo tumbándole a ustedes formas y cosas que vienen del antiguo pacto para que ustedes vivan tranquilos y ustedes metiéndole más. Porque nosotros tenemos una capacidad intrínseca de enredar las cosas. El ser humano tiene una capacidad innata de complicar todo. Jesús nos hace la vida cristiana sencillísima. Oren al Padre en mi nombre, ya está. Amen a Dios y amen al prójimo, ya está. Pero nosotros venimos con nuestras formas y las implantamos, rebuscamos por un versículo que medio diga un término, que medio toque un término, va, le encuentro un término y ahí mismo me le pego a ese pasaje para justificar mi forma, para justificar el marco de la dimensión espiritual. Y el marco lo ungían con aceite, que luego surgieron predicadores ungiendo aceite, orando por aceite, echando en recipientes el aceite y vendiendo, vendiendo no, suena muy feo, enviando los frascos de aceite a distintos lugares del mundo. ¿Y cuánto vale? No tienen precio, es una ofrenda voluntaria. Pero donde llegue ese aceite, ay mis amados, donde llegue ese aceite, vea, pura prosperidad. Solo unja su casa con ese aceite y ya está. Que nosotros criticamos a los católicos por el agua bendita, pero tenemos el aceite de la unción. Lo mismo. Mire, pastor, pero en el Antiguo Testamento está el aceite. Mis amados, en el Nuevo Testamento Cristo es el cumplimiento de todas las profecías, de todas las cosas, y es el pacto perfecto de Dios. Dios que habiendo hablado antes por los profetas y por los reyes y ahora nos habla por medio de su Hijo. Y su Hijo vino a facilitarnos las cosas de una manera sencillísima. Amen a Dios y amen a su prójimo. Oren por los enfermos, impongan las manos, echen fuera demonios, perdonen 70 veces 7. No colgandejos, ¿no qué? No rituales, porque todo eso es lo que Jesús vino a barrer. Los fariseos tenían rituales, tenían formas, estaban condicionados a ciertos símbolos. Cristo vino a barrer con todo eso. Crean en mí y ya está. Década de los 80, 1980. Un grupo de hermanos wesleyanos oraban al Señor, tomados de las manos. De pronto un hermano en la iglesia wesleyana dijo: Dios está abriendo en mí el tercer ojo del conocimiento para descender a las profundidades del espíritu y vencer a los demonios. A partir de ese momento se doctrinizó el tercer ojo del conocimiento para descender a las profundidades. No está en la Biblia, no lo encuentra por ninguna parte de las escrituras, pero se volvió doctrina que luego tuvieron que castrar las autoridades de la denominación, porque realmente no hay un fundamento para eso. Ahora, lo peor es que cuando se pasa al hermano por un registro bíblico, el hermano no conoce nada de la Biblia, no tiene un acercamiento a la escritura como para conocer la voluntad del Señor que está revelada en la palabra. Que dicho sea de paso, las grandes sectas y los movimientos sectarios que han surgido muchas veces aparecen de personas, número 1, rebeldes, número 2, con intereses personales, y número 3, no conocen la escritura. No conocen la escritura. Y si la conocen, no quieren sujetarse a ella. Ven conmigo, ay, ay, ay. Es así, mis amados.
Ahora, la voluntad del Señor está revelada en la Escritura. Y todo lo que Dios reveló en la Escritura es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. No necesitamos nada más. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ilumine lo que Él mismo reveló en la Escritura para caminar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que necesitamos. Así que cuando el hermano dice: no, pastor, ore y déjese llevar. Sí, está bien, déjese llevar por la Escritura. Porque el déjese llevar históricamente nos ha llevado a otros sitios donde ya no queremos estar. El históricamente déjese llevar es un déjese llevar para abrir nuevos movimientos que se apartan cada vez de la Escritura. Déjese llevar, sí, por la Biblia. No, pastor, yo me dejo llevar por el Espíritu Santo, no por la Escritura, sino por el Espíritu Santo. Pero mi amado, eso es una barbaridad. ¿Cuándo el Espíritu de Dios se divorció de la Escritura? Si el mismo Espíritu Santo reveló la palabra de Dios, ¿cómo se va a contradecir el Espíritu Santo del Señor? Jamás. El Espíritu de Dios reveló esto que tengo en mis manos. Y nunca el Espíritu de Dios va a ir en contra de esto, porque Él mismo se lo inspiró a hombres y les mostró: esta es la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me preguntó una señora: pero ustedes en la iglesia adoran y se entregan y se meten con el Espíritu Santo. Y yo le dije: pues claro, somos una iglesia cristiana, creemos en Jesús como el Salvador, el Señor, el que venció en la cruz por nuestros pecados y el que nos regala, nos da a su Espíritu Santo. No, pero Jesús no, el Espíritu Santo. Y yo: sí, claro, somos cristianos, creemos en el Espíritu Santo como consolador, el que nos guía a toda la verdad. No, pero Jesús no, el Espíritu Santo. Porque hay gente que ha desligado al Espíritu de Dios de la Trinidad y dejaron al Padre y al Hijo por allá en el trono y solo el Espíritu de Dios aquí. Y se concentraron en un aspecto de la Trinidad. Y yo le dije a la señora: mire, si su comunión con el Espíritu de Dios no la lleva a rendirse a Jesús, usted no tiene comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús lo dijo. Cuando Jesús dijo: el Consolador vendrá, hablando del Espíritu Santo, les aclaró: Él, ¿quién? El Espíritu Santo me glorificará a mí. Mira, cuando tú vienes al Espíritu Santo, lo que anhela el Espíritu de Dios es llevarte a los pies de Cristo para que te rindas a Él y seas como Él. Y tú dices: no, yo quiero ser como tú, Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios te dice: mira, yo lo glorifico a Él. Yo vine a la tierra para glorificar al Hijo de Dios, para conducir a las personas a Cristo y convencerlas del pecado por el cual pagó Cristo. Mire, nada más bíblico que esto. Nada más bíblico que esto. Juan 15, Juan 14, Juan 16, Mateo 23. Nada más bíblico que esto. El Espíritu de Dios está en plena comunión con el Padre y con el Hijo. Y el propósito y la función del Espíritu es convencerte de pecado, el pecado por el cual pagó Cristo, y llevarte a los pies de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, entre muchas tareas que le fueron asignadas, una de ellas es glorificar al Hijo. Si la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo no te está llevando a Jesús y a crecer como el Hijo de Dios, entonces tú no tienes comunión con el Espíritu Santo. Tú estás viviendo una emoción. Estás viviendo una emoción. Porque la Escritura es clara acerca de lo que el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida. Ven conmigo: ay. La comunión con el Espíritu se traduce en fruto del Espíritu, en ser como Cristo. Es más, el Espíritu de Dios no viene a revelarnos nada nuevo. En palabras de Cristo,
Él os recordará todas las cosas que yo les enseñé. Él viene a recordarnos que las palabras de Jesús. Por eso el Espíritu de Dios te redarguye y te recuerda: hey, hijo, Jesús dijo que hay que perdonar 70 veces. Eso no es nuevo, eso lo dijo Jesús. Pero el Espíritu de Dios como consolador viene a recordarte lo que Jesús nos enseñó. El Espíritu de Dios te recuerda: hijo, Jesús dijo que hay que servir, que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es, mis amados. Mire, yo creo firmemente en la manifestación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo creo que el Espíritu de Dios hace cosas que uno desde el razonamiento humano no puede explicar, porque Él obra con poder, alineado con su misma palabra que Él reveló. Hay pastores con los que yo discuto que están cerrados y negados al mover del Espíritu Santo, y yo no comparto eso, porque yo he sentido la presencia del Espíritu Santo, y yo no puedo negar ni engañarme a mí mismo de lo que yo he sentido y de lo que Él ha hecho en mí. Yo no puedo negar eso. Pero también es importante, mis amados, equilibrar las cosas. Porque así como hay iglesias que dicen: nosotros somos más de la palabra, y hay otras iglesias que dicen: nosotros somos más del Espíritu Santo. Yo quiero que piensen esto. Esto es una barbaridad terrible. Eso es una barbaridad terrible. Iglesias que están divorciando al Espíritu Santo de la Escritura. Por Dios, ¿cómo? Eso no puede ser posible jamás. No puede ser posible jamás. Ahora, yo creo que tenemos que ser de la palabra y alinearnos a la palabra y sujetarnos a ella y creer en la obra del Espíritu Santo, que sana, que restaura, que hace milagros, que transforma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aquí lo hemos sentido. En retiro lo hemos sentido. ¿Por qué vamos a negar eso? Tenemos que abrirnos a esto, pero abrirnos con temor y temblor, ceñidos a la palabra. 1492, descubrimiento de América. Entre comillas, se descubrió este lado del mundo. Los europeos, entre ellos españoles, vinieron a colonizar este sector y comenzaron a extraer el oro, a explotar las tierras y a adueñarse del territorio, imponiendo toda clase de aspecto político, cultural, religioso. Desde el aspecto religioso impusieron el catolicismo. Todo indígena y todo habitante del territorio tiene que ser católico romano, convertirse al cristianismo. O sea que el cristianismo desde la iglesia romana entró en América a la fuerza, imponiéndose. Ahora, la mano obrera de los españoles, algunos italianos, portugueses, ingleses, más en Norteamérica, la mano obrera fueron africanos esclavos. Por eso en los años 1600, bueno, en fin, ustedes saben la historia. Y los africanos vinieron a América y comenzaron a trabajar en las minas de oro y en las minas de carbón. A los africanos les obligaron a aceptar el catolicismo y adorar al Dios y a los santos del cristianismo católico romano, entre ellos a María Auxiliadora, entre comillas, a los santos, por supuesto a Jesús, a la Trinidad. Pero muchos africanos eran cristianos por fuera, pero por dentro seguían con su religión africana, entre ellas el vudú. ¿El qué?
El vudú es una doctrina religiosa de origen africano. El vudú cree que hay una divinidad superior, pero que además de adorar esa divinidad superior, yo puedo pactar con las divinidades de otras religiones para que me ayuden. El vudú considera que hay que venerar y servir con respeto a los espíritus de los muertos, porque ellos habitan con nosotros en la atmósfera, aunque no los podamos ver. El vudú tiene rituales espiritistas donde las personas son poseídas y brincan y saltan y caen y lloran por el espíritu que se posesiona en ellos. Ahora, agárrese de la silla, abroche el cinturón, dígale que está solo, abroche el cinturón. Porque históricamente, mis amados, esto no me lo invento yo. Esto es historia y la pueden consultar. Históricamente, el cristianismo de entrada después del siglo XVI fue inundado por prácticas del vudú de los africanos que estaban siendo cristianos por fuera, pero por dentro seguían en el vudú. Y cuando usted ve el ritual de una iglesia católica carismática o protestante, hay muchos cultos protestantes en América Latina parecidos a los cultos africanos del vudú. Una semejanza impresionante. Pareciera que la influencia del africano que metió su vudú dentro de una creencia religiosa, católica, luego protestante, infiltró la iglesia. Y la iglesia comenzó a aprender formas que no están en la Biblia. Y esas formas se volvieron doctrina, que no tienen sustento bíblico, pero que va, funciona, pastor. Esto de hace años. Esto me lo enseñó a mí mi pastor, y a mi pastor se lo enseñó su pastor, y a su pastor se lo enseñó su otro pastor y su otro pastor. Y cuando uno busca la cadena, el fundamento es cualquier cosa menos la Biblia. Digan conmigo, ay Dios mío. Es así. Es así. Pablo pide a Dios que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y para qué le pide Pablo eso a Dios? Mis amados, para que los colosenses no se dejen engañar por los falsos maestros que traen enseñanzas completamente paganas y antibíblicas. Ahora, el texto nos dice en el versículo 10, ¿para qué Pablo quiere que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad? Miren lo que dice el 9, vamos a leerlo así. ¿Están conmigo ahí? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué ser llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Téngalo ahí. Para que andéis como es digno del Señor. Esa es la respuesta. Pastor, ¿para qué ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Para que andéis, para que te comportes, para que vivas como es digno del Señor. En otras palabras, para que vivamos como el Señor quiere y no como a nosotros nos parece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para que andéis como es digno del Señor. Para eso es importante conocer la voluntad del Señor, para andar, para vivir como el Señor quiere, como es digno de nuestro Dios. Para eso es importante, mis amados. Ahora, Pablo se atreve a ir más allá, porque Pablo explica cómo es andar como es digno del Señor. Mire,
para que andéis como es digno del Señor. Pablo, ¿cómo? Número 1, agradándole en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11 nos presenta lo número 4. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Número 5, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Pablo casi que nos está explicando cómo se vive de manera digna del Señor. ¿Cómo se vive de manera digna del Señor? Y permítame solamente abordar brevemente cada punto. ¿Qué es vivir como es digno del Señor? Mira, vivir como es digno del Señor, número 1, es vivir agradándole en todo. Mira que está solo, dígale, agradándole en todo. Yo le pregunto, ¿usted agrada en todo al Señor? Donde diga que sí es un mentiroso. Ninguno de los que estamos aquí, me incluyo completamente, agradamos en todo al Señor. Y es importante. Pablo dice, mire, conozcan cuál es la voluntad de Dios, para que vivan como el Señor quiere, para que vivan agradándole en todo. Y agradándole en todo implica todas las áreas de nuestra vida. Agradarle con nuestro vocabulario. ¿Usted cómo habla? Hay muchos aquí groseritos. Pastor, se me salió la palabra. Totalmente cierto. Se te salió porque estaba en el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Claro que se te salió porque tu corazón está inundado de esas groserías. Cuando el Señor limpie tu corazón, ya no van a salir groserías ni palabrotas. Cuando yo me paraba a medianoche y tropezaba mi dedo meñique del pie con el borde de la cama, yo gritaba cualquier cantidad de maldiciones. Vida tan... ¡Ay! Pero ahora vea, ahora que estoy en el Señor, sigo tropezándome con el borde de la cama, en el dedo chiquito del pie. Y no les miento, ahora digo, gloria al Señor. Ahora digo, bendito sea Jesús. Quitemos esa cama, amor. Así exploto, ¿sí o no? ¿Agradamos con nuestros pensamientos al Señor? Pensamientos retorcidos y distorsionados. ¿Agradamos con nuestro cuerpo al Señor? ¿Lo guardamos porque es templo del Espíritu Santo? ¿Agradamos con nuestros ojos al Señor? ¿Qué estamos viendo en redes sociales? ¿Qué estamos viendo en televisión? ¿Qué estamos viendo en películas? ¿Usamos nuestros ojos para ver contenidos indebidos delante de Dios? Recuerda que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está lleno de tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Agradamos al Señor con nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? Solo murmuración, chisme. Recuerda que la murmuración es el canto, la canción, la melodía de Satanás. Es cómo vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Esto en otra versión dice que nosotros demos fruto en buenas obras. En otras palabras, que nosotros, mis amados, practiquemos obras buenas por los demás. Es decir, que nuestro fruto sea un fruto evidente por las buenas obras que hacemos con otros. Actos de solidaridad, actos de servicio, actos de amor. Eso tiene que abundar en nosotros, los hijos de Dios. Efesios dice que fuimos creados en Él para que anduviésemos en buenas obras, las cuales preparó de antemano. Amén. Buenas obras. El cristiano debe hacer buenas obras, debe dar fruto en buenas obras. Mire, si hay una persona que debe ser solidaria, generosa, tiene que ser el cristiano. Y eso es dar fruto en toda buena obra. Amén. 3, ¿cómo vivimos una vida digna del Señor? Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto?
creciendo en el conocimiento de Dios. Usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento, mis amados, lo encontramos en la Escritura. Mi amado, mire, de verdad, lo que Dios reveló en la Escritura es lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. No necesitamos nada más, no necesitamos otra revelación. Recuerden ustedes la señora que me abordó y me dijo: qué pena con usted, don Wilder, ustedes están muy mal en la iglesia. ¿Por qué? Ustedes porque adoran a Cristo, a Jesús. Ustedes porque creen que en el Padre y que en el Espíritu Santo tenemos que adorar a nuestra primera madre Eva. ¿Cómo? ¿Cómo así? Así como oye. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo? Claro, nuestra primera madre Eva. Realmente Dios es una mujer. ¿Cómo? O sea que nosotros llevamos todo este tiempo equivocados. Así, Señor, tal cual. O sea que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, que nunca hablaron de Eva, no entendieron tampoco esa revelación. Así como usted lo dice. ¿Cómo? O sea que ni siquiera Pablo, que habló de Eva, pero para hablar mal de ella, para decir que ella fue la engañada, no el hombre, tampoco entendió la revelación. Tal como usted lo dice, pastor don Wilder. Tal como usted lo dice. Yo vea, oye, impresionante, tremenda revelación. O sea, 2000 años equivocados. Llevamos 2000 años adorando al que no es. ¿Por qué? Porque una tipa se metió en la Escritura y descubrió que nuestra primera madre Eva es Dios, y esa es la que hay que adorar. Amado, terrible. Oiga, y como hay gente para todo, hay gente para todo. Hay gente que sigue eso, normal. Gente que le da pereza, sueño, aburrimiento abrir las páginas de la Biblia y leerla y tomar apuntes y disfrutar en la palabra. Mis amados, como es de buena la palabra, como es de chévere orar y ponerse de rodillas y llorar en el Señor y decirle: Dios, háblame, y luego abrir la Escritura y sentir uno que esa palabra lo tocó a uno, mejor dicho, lo tiró al piso y le dio duro con el garrote. Eso sí es deleitoso, hermano. Que yo vengo con una necesidad, con una angustia, y Señor, háblame. Y cuando abro las Escrituras, como que Dios me está diciendo: mi hijo, ¿usted qué es lo que le está pasando? Vea lo que dice ahí. Y yo: ay, Señor, eso es, yo soy bien pendejo. Mire, cómo es de fascinante eso, hermanos. Eso es lo que nos da crecimiento, la palabra y el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu de Dios tiene como otra de sus funciones hoy. Esto lo dicen teólogos, pastores, seminaristas. El Espíritu de Dios tiene como función hoy iluminar al creyente. ¿Cómo así que iluminar? El creyente lee la Escritura y el Espíritu de Dios ilumina su entendimiento para que comprenda lo que está escrito. El creyente necesita la iluminación del Espíritu. Por eso un ateo puede leer la Biblia de pasta a pasta y no pasa nada en él, porque él no está recibiendo la iluminación del Espíritu. Amén. Pero usted y yo sí tenemos al Espíritu, amén o no. Y Él nos ilumina para comprender la Escritura. Eso es muy importante, mis amados. Número 4. Una vida digna del Señor es aquella que se vive fortalecida con poder. Ahora dice el texto: fortalecidos con poder, y uno entiende este poder como algo sobrenatural para hacer milagros. Y sí, Señor, danos ese poder para hacer milagros en tu nombre, amén. Pero en este texto, ese poder, ese fortalecidos con poder por su gloria, dice: para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es un término que se refiere a la capacidad de soportar y mantener el ánimo en situaciones adversas. Eso es longanimidad. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí, fortalecidos con poder, es que el cristiano también lleva una vida digna del Señor cuando es capaz de soportar
y mantener su ánimo en el Evangelio en medio de las adversidades. Eso te hace digno también. Eso te hace un buen cristiano. Que tú no te rindes, que tú no renuncias, que tú no te apartas porque aprendes a confiar en Él y Él te da la fuerza. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 5, dice con gozo. Una vida digna del Señor también es con gozo, dándole gracias al Padre. Con gozo, dándole gracias al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque en su Hijo tenemos perdón, redención de nuestros pecados. Mis amados, ¿para qué ser llenos del conocimiento de su voluntad? Para llevar una vida digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder y con gozo dando gracias al Padre. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad para que en adelante llevemos esa vida como el Señor quiere, como es digna del Señor. Póngase de pie, por favor, y oremos al Señor un momento.